Mi prometida dijo, me voy de viaje en solitario para recargar energías. Luego, un amigo me envió fotos de ella en un yate con su ex. No discutí. Simplemente empaqué sus cosas, las tiré a la acera, cambié las cerraduras y rescindí el contrato de alquiler. ¿Cuándo? Regresó, intentó contactarme 42 veces. Yo, un hombre de 29 años, pensaba que sabía lo que se sentía la traición hasta el martes pasado por la mañana, cuando mi mundo implosionó por un mensaje de texto. Mi prometida llevaba semanas hablando de que necesitaba espacio. Faltaban 4 meses para la boda y no paraba de decir que se sentía abrumada por toda la planificación y la presión familiar. Cuando mencionó la idea de hacer un viaje en solitario a un retiro de bienestar, de hecho, la animé a hacerlo. Le dije que sonaba exactamente como lo que necesitaba para despejar su mente antes de que empezáramos nuestra vida juntos. Se fue el jueves por la mañana con una maleta pequeña y esa sonrisa radiante que siempre ponía cuando algo la entusiasmaba. Me besó de despedida y prometió llamar en cuanto aterrizara. Vi cómo su Uber desaparecía al doblar la esquina, ya extrañándola, pero genuinamente feliz de que estuviera cuidando de sí misma. La primera señal de alerta debería haber sido cuando no llamó esa noche. Cuando le envié un mensaje de texto preguntándole si había llegado bien, respondió horas después diciendo que el retiro tenía una estricta política de no usar teléfonos y que se pondría en contacto cuando pudiera. Me pareció un poco extremo, pero a veces esos lugares tenían reglas inusuales. Para el sábado, ya empezaba a preocuparme. No porque dudara de ella, sino porque el silencio total no era propio de ella. Incluso durante sus semanas de trabajo más estresantes, al menos enviaba un mensaje de buenas noches. Intenté llamar una vez y saltó el buzón de voz de inmediato, como si su teléfono estuviera apagado. El domingo por la mañana lo cambió todo. Mi amigo Javier me envió un mensaje que hizo que mi café supiera a cenizas. Había adjuntado 3 fotos con una simple leyenda: amigo, ¿no es esta tu chica? La primera foto la mostraba en la cubierta de un yate de lujo, llevando un bikini que nunca le había visto. Se reía, con la cabeza echada hacia atrás, completamente despreocupada. La segunda la mostraba chocando copas de champán con alguien cuyo rostro estaba cortado, pero podía ver unas manos masculinas y un reloj caro. La tercera foto hizo que se me cayera el alma a los pies. Estaba besando a su exnovio, Mauricio. No un beso amistoso, sino el tipo de beso profundo y apasionado que hablaba de familiaridad y anhelo. Sus brazos estaban alrededor del cuello de él, como si ese fuera su lugar. Javier había visto las fotos en la historia de Instagram de Mauricio. Al parecer, el retiro de bienestar era en realidad unas vacaciones de una semana en un yate en la Riviera Maya con el hombre que supuestamente había superado hacía 2 años. Me senté en nuestra cocina durante 1 hora mirando esas fotos. Mi cerebro intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Quizás Mauricio estaba allí por coincidencia. Quizás era una foto antigua. Quizás Javier se equivocaba con la cronología. Pero yo sabía que no era así. Reconocí el bikini de cuando habíamos ido de compras juntos el mes pasado. Incluso la había ayudado a elegirlo, pensando que lo usaría en nuestra luna de miel. La traición me dolió más de lo que esperaba. No solo porque había mentido, sino porque me había hecho cómplice de mi propio engaño. Yo la había animado a ir. Había sido comprensivo y solidario mientras ella planeaba su escapada romántica con otro hombre. Fue entonces cuando algo frío y calculador se instaló en mi pecho. Me di cuenta de que tenía una opción. Podía llamarla, confrontarla y darle la oportunidad de explicarse o suplicar perdón. O podía mostrarle exactamente cómo se sentía que te arrebataran el mundo de debajo de los pies sin previo aviso. Elegí la segunda opción. Primero, llamé a nuestro casero. Llevábamos 2 años alquilando un hermoso apartamento en la colonia Roma con nuestros 2 nombres en el contrato. Le expliqué que necesitaba rescindir el contrato de inmediato debido a un cambio de circunstancias. No le entusiasmó el poco preaviso, pero me ofrecía renunciar a nuestro depósito de seguridad y a pagar una penalización de 1 mes adicional. Dinero bien gastado para lo que tenía en mente. A continuación, empaqué sistemáticamente todo lo que le pertenecía. No con frenesí ni con rabia, sino con una precisión metódica.
Empecé con su ropa, doblando cada prenda con cuidado antes de meterla en cajas. Sus libros, sus utensilios de cocina, sus materiales de arte, sus joyas, su maquillaje, sus zapatos, todo. Incluso empaqué los cojines que había insistido en comprar para el sofá. Me llevó todo el domingo y la mayor parte del lunes por la mañana. Etiqueté cada caja claramente y las apilé ordenadamente. Para el lunes por la tarde, tenía 47 cajas y 3 maletas con sus pertenencias listas. El cerrajero vino el lunes por la noche. Instalar cerraduras nuevas costó 5,500 pesos, pero ver cómo cambiaban esos cilindros no tuvo precio. Este apartamento ya no era un espacio al que ella pudiera acceder, al igual que mi confianza ya no era algo que pudiera dar por sentado. El martes por la mañana, hice varias llamadas importantes. Contacté con el lugar de la boda y expliqué que necesitaba cancelar. El depósito no era reembolsable, pero accedieron a ayudarme a notificar a los proveedores e invitados. Llamé al florista, al servicio de catering, al fotógrafo y a la banda. Cada conversación fue breve y profesional. Les dije que la boda se cancelaba por circunstancias ajenas a mi voluntad. Esa tarde llevé sus pertenencias a casa de sus padres. Su madre salió a la puerta con cara de confusión al ver mi camioneta cargada. Le expliqué que su hija y yo ya no estábamos juntos y que esas eran sus cosas. Su madre no paraba de preguntar qué había pasado, pero simplemente le dije que debería preguntarle a su hija cuando volviera de su viaje. La confusión y la preocupación en su rostro me dijeron todo lo que necesitaba saber. No tenía ni idea de lo del yate ni de Mauricio. Para el martes por la noche, estaba sentado en mi apartamento recién vacío, rodeado únicamente por mis pertenencias. Había eliminado todo rastro de ella de nuestro espacio compartido. Se sentía surrealista, pero también liberador, como si por fin hubiera dejado de fingir que todo estaba bien. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a vibrar. Al parecer, había intentado llamar durante su vuelo de regreso y se encontró directamente con el buzón de voz. El primer mensaje era alegre, diciendo que estaba emocionada por verme y contarme su increíble semana de autodescubrimiento. La ironía era sofocante. Cuando llegó a nuestro edificio y no pudo entrar, los mensajes se volvieron confusos. Preguntó si había cambiado algo en las cerraduras por accidente. Se preguntó si había algún problema de mantenimiento. Después de hablar con el casero y enterarse de que el contrato había sido rescindido, la confusión se convirtió en pánico. Llamó 6 veces seguidas. Escuché cada mensaje de voz con una curiosidad distante. No paraba de preguntar qué estaba pasando, dónde estaban sus cosas y por qué no respondía. Me suplicó que la llamara para que pudiéramos hablar. El mensaje número 12 fue cuando finalmente comprendió la situación. Su voz temblaba mientras admitía que sabía por qué estaba enfadado. Dijo que podía explicarlo todo, que no era lo que parecía, que había cometido un error terrible pero que todavía me amaba. Borré ese mensaje sin terminar de escucharlo. Para el miércoles por la mañana, había llamado 28 veces. También había enviado docenas de mensajes de texto que iban desde la disculpa hasta la ira y la desesperación. Intentó explicar que Mauricio la había sorprendido en el aeropuerto, que el viaje había sido idea suya y que ella había estado confundida y vulnerable. Juró que no había pasado nada físico hasta el último día, como si eso lo hiciera mejor de alguna manera. El jueves por la tarde trajo un enfoque diferente. Apareció en el edificio de mi oficina. El personal de seguridad llamó para preguntar si quería verla, y dije que no. Esperó en el vestíbulo durante 3 horas antes de irse finalmente. Los mensajes de voz de esa noche tenían un tono diferente. Ahora estaba enfadada, diciendo que yo estaba siendo irrazonable y cruel, que al menos debería darle la oportunidad de explicarse cara a cara. El viernes por la mañana llegó el mensaje número 41. Al parecer, había pasado la noche llorando en casa de sus padres, admitiendo finalmente lo que había hecho. Su padre la había llamado idiota y su madre estaba desolada por la cancelación de la boda. Me suplicó que lo reconsiderara, diciendo que haría cualquier cosa para arreglarlo. El mensaje número 42 llegó el viernes por la noche. Su voz sonaba ronca y derrotada. Dijo que entendía por qué estaba dolido y que probablemente se lo merecía.
Admitió que llevaba meses confundida sobre sus sentimientos por Mauricio, pero que había tenido demasiado miedo para abordarlo antes de la boda. Dijo que en ese yate había aprendido que lo que sentía por él era solo nostalgia, y que lo nuestro era real. Me pidió que por favor la llamara, aunque solo fuera para decirle que realmente se había acabado. Guardé ese mensaje, pero no respondí. Primera actualización. Han pasado 2 semanas desde que regresó de su retiro de bienestar. Las 42 llamadas han cesado, pero las secuelas siguen manifestándose de formas que no esperaba. Su mejor amiga me contactó esta semana. Quería hacerme saber lo destrozada que estaba mi ex y preguntarme si consideraría la terapia de pareja. Le dije que mi ex era libre de buscar terapia, pero que yo no la acompañaría. La amiga intentó entonces convencerme de que la gente comete errores y que tirar por la borda 4 años juntos era extremo. Me encontré explicándole que esto no fue un error. Un error es olvidarse de comprar leche o tener 2 citas para cenar a la misma hora. Esto fue un engaño calculado que requirió planificación, mentiras y la manipulación deliberada de mi confianza y afecto. Le dije que alguien que podía orquestar ese nivel de traición mientras aceptaba mi apoyo y aliento no era alguien en quien podría volver a confiar jamás. Las cancelaciones de los proveedores de la boda han sido sorprendentemente fluidas. La mayoría fueron comprensivos cuando les expliqué la situación. Algunos incluso me ofrecieron descuentos en servicios futuros si alguna vez los necesitaba de nuevo, lo que fue inesperadamente amable. La fotógrafa, una mujer de unos 50 años, me dijo que había visto esta situación demasiadas veces y que yo la estaba manejando con una gracia impresionante. También he oído a través de amigos en común que mi ex lo está pasando mal. Al parecer, se está quedando con sus padres porque todavía le da demasiada vergüenza buscar su propio piso. Le ha dicho a la gente que cometió el error más grande de su vida y que daría cualquier cosa por deshacerlo. Una parte de mí siente lástima por ella, pero luego recuerdo esas fotos y el sentimiento se desvanece. Javier, quien me envió las fotos originales, ha estado contactándome regularmente. Me dijo que dudó sobre si decírmelo o no, pero su novia lo convenció de que merecía saberlo. Le estoy agradecido por haberlo hecho. No puedo imaginar cuánto peor habría sido esto si me hubiera enterado después de la boda. El trabajo ha sido una buena distracción. Me he sumergido en un gran proyecto y me he quedado hasta tarde la mayoría de las noches. Mis compañeros han notado que parezco más concentrado últimamente, aunque no saben por qué. El apartamento vacío todavía se siente extraño, pero estoy empezando a apreciar tener un espacio que es enteramente mío. Segunda actualización. Han pasado 3 semanas, y he aprendido algo que ha cambiado mi perspectiva sobre todo. La hermana de mi ex me contactó ayer. Siempre nos habíamos llevado bien y pude notar que estaba dividida sobre si contactarme o no. Dijo que sentía que merecía saber toda la verdad, aunque probablemente me enfadara más. El viaje en yate no fue una decisión espontánea de Mauricio. Mi ex había estado en contacto con él durante más de 2 meses antes del viaje. La hermana se enteró porque mi ex había estado usando su teléfono para llamar a Mauricio cuando pensaba que yo podría revisar su historial de llamadas. Llevaba semanas planeando este descanso, específicamente para poner a prueba sus sentimientos por él. Peor aún, la historia del retiro de bienestar fue completamente inventada. Había investigado un centro de retiro real, memorizado detalles de su sitio web y creado una mentira elaborada. Incluso había buscado sus políticas sobre teléfonos para explicar por qué no estaría localizable. La hermana también me dijo que mi ex había estado teniendo dudas sobre nuestra relación desde Navidad, pero no había sabido cómo abordarlas. En lugar de hablar conmigo o sugerir terapia de pareja, decidió explorar sus opciones mientras me mantenía como un plan de respaldo. Esa revelación me golpeó de manera diferente a como lo habían hecho las fotos. Las fotos mostraban traición, pero esto demostraba un nivel de manipulación calculada que me dio escalofríos. No solo había sido infiel. Había orquestado un engaño elaborado mientras me dejaba creer que estaba siendo una pareja que la apoyaba. La hermana se disculpó repetidamente por no habérmelo dicho antes. Dijo que había esperado que su hermana entrara en razón y cancelara el viaje, pero cuando eso no sucedió, tuvo demasiado miedo de involucrarse. Me preguntó si creía que debería haber hablado antes. Le dije que no la culpaba por las decisiones de su hermana,
pero que estaba agradecido de que finalmente me hubiera dicho la verdad. Confirmó que mi instinto de terminar las cosas por completo era el correcto. No se trataba de un momento de debilidad o confusión. Se trataba de quién era ella fundamentalmente como persona. Tercera actualización. Han pasado 6 semanas, y escribo esta última actualización porque hoy ha sucedido algo significativo que se siente como un cierre. Mi ex apareció en mi nuevo apartamento esta mañana. Sí, me mudé. Después de la rescisión del contrato, encontré un lugar más pequeño en la colonia del Valle. Está en un edificio con mejor seguridad, y había tenido cuidado de no darle la dirección a nadie. Estaba esperando junto a mi coche cuando bajé para ir al trabajo. Tenía un aspecto terrible, más delgada, con ojeras bajo los ojos, vistiendo ropa que parecía demasiado grande para ella. Empezó a hablar antes de que pudiera procesar el verla allí. Me dijo que había estado viendo a un terapeuta y que se había dado cuenta de lo mal que había manejado todo. Admitió que toda la situación fue premeditada y que había estado siéndome infiel emocionalmente durante meses. Dijo que ahora entendía que lo que había hecho era imperdonable, pero que quería que supiera que perderme le había enseñado quién quería ser realmente. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que apreciaba su honestidad, pero que era demasiado tarde para que las disculpas importaran. Le expliqué que la confianza, una vez rota de forma tan completa, no podía reconstruirse. Le dije que esperaba que hubiera aprendido algo sobre sí misma de esta experiencia, pero que su crecimiento no podía deshacer el daño que había causado. Preguntó si había algo que pudiera hacer para demostrar que había cambiado. Le dije que lo mejor que podía hacer era dejarme en paz y trabajar en convertirse en alguien que no le hiciera pasar por esto a la siguiente persona. Entonces dijo algo que me sorprendió. Me preguntó si creía que alguna vez podría perdonarla. No para volver a estar juntos, sino solo para que ella pudiera perdonarse a sí misma. Le dije que mi perdón no era algo que ella necesitara para su propia sanación. Tendría que encontrar la manera de vivir con sus decisiones, la perdonara yo o no. Ella asintió y se fue sin decir una palabra más. Más tarde hoy, recibí un mensaje de texto de su hermana informándome de que mi ex había decidido mudarse a Monterrey para empezar de nuevo. Había aceptado un traslado de trabajo y se iría el próximo mes. La hermana me agradeció cómo había manejado todo y dijo que esperaba que encontrara a alguien que me mereciera. Ahora me doy cuenta de que toda esta experiencia me enseñó algo valioso sobre mis propios límites y mi autoestima. Podría haber manejado esto con drama, confrontación y humillación pública. En cambio, elegí retirarme de la situación con dignidad. Protegí mi propia paz en lugar de tratar de castigarla, aunque estoy seguro de que las consecuencias se sintieron como un castigo de todos modos. Algunas personas podrían pensar que fui demasiado duro, que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero he aprendido que las segundas oportunidades se ganan con honestidad y responsabilidad, no con engaños elaborados seguidos de disculpas desesperadas cuando te descubren. Ya no estoy enfadado. De hecho, estoy agradecido de que esto sucediera antes de la boda en lugar de después. Estoy agradecido de que Javier me dijera la verdad. Estoy agradecido de haber tenido la fuerza para confiar en mis instintos y alejarme por completo. El apartamento ya se siente como un hogar. He vuelto a tener citas, lenta y cuidadosamente. He aprendido a escuchar más de cerca mis instintos sobre el carácter de las personas. Y lo más importante, he aprendido que amar a alguien no significa aceptar un comportamiento inaceptable de su parte. Mi ex me enseñó lo que no toleraré en una relación. Algún día, la persona correcta me mostrará lo que debería esperar en su lugar. Historia 2. Mi novia desde hace 5 años dijo que mi propuesta de matrimonio fue vergonzosa y que el anillo era barato. No dije nada. Al día siguiente, recuperé el anillo, lo devolví y usé el importe total para dar el pago inicial del coche de mis sueños. Pasé junto a ella. En coche al día siguiente y le di un pequeño bocinazo. Así que, estoy bastante seguro de que anoche batí un nuevo récord mundial del compromiso más corto de la historia de la humanidad. El tiempo oficial, según los jueces imaginarios de mi cabeza, fue de menos 455 segundos. Fue tan rápido que, de hecho, viajó en el tiempo para asegurarse de que nunca ocurriera. Mi novia, bueno, acostumbrémonos a esto, es novia Jessica y yo hemos estado juntos durante 5 años.
5 años. Eso es un mandato presidencial. Es más de lo que duraron en emisión original algunas series de televisión clásicas. Y durante los primeros años, fue genuinamente genial. Luego, lenta pero inexorablemente, descubrió el vórtice chupador de almas que es la cultura de los influentes. Nuestra vida juntos dejó de ser algo que vivíamos y se convirtió en algo que ella curaba. Un ejemplo perfecto: el año pasado, para nuestro aniversario, ahorré y reservé una increíble cabaña aislada en las montañas. Hablo de chimenea, noches estrelladas, rutas de senderismo, toda la escapada romántica. Estaba muy emocionado. Ella pasó las primeras 4 horas quejándose de que el bosque no tenía buena iluminación para las autofotos y que la cabaña era demasiado rústica para su estética de marca. Su marca. Vende velas aromáticas en una plataforma de venta artesanal por internet a unos 90 seguidores. Su marca consiste en hacer que nuestro apartamento huela a vainilla. Sus amigas, la brigada del desayuno-almuerzo, como yo las llamo, son iguales. Hace unas semanas, tuve la desgracia de estar presente cuando una de sus amigas se comprometió. Vi a Tiffany y Madison analizar la foto del anillo de la pobre chica en una red social de fotografía. ¿2 quilates? ¿Acaso es granjero? Y el corte es tan de 2019. Fue una clase magistral de crueldad casual. Esa debería haber sido mi señal de advertencia, un enorme cartel de neón intermitente que decía: abortar misión, Liam. Pero soy un tipo enamorado. Somos idiotas. Así que decidí proponerle matrimonio. Pasé la mayor parte de un año ahorrando dinero. No quería regalarle el mismo anillo genérico que tenían todas sus amigas. Quería algo con significado. Fui a una increíble joyera artesana local, una mujer llamada Sara, que hace magia con el metal y la piedra. Le hablé de Jessica, la verdadera Jessica, la que solía amar el senderismo, y le dije que su color favorito era el azul profundo del cielo después de una tormenta. Juntos, diseñamos un anillo personalizado. Tenía un precioso zafiro de origen ético como piedra principal del color exacto de ese cielo, flanqueado por intrincados trabajos en plata en forma de hoja. Era único, era considerado, y costó $10.000. Soy un gestor de proyectos de tecnologías de la información, no un varón de los fondos de cobertura. $10.000 es una suma enorme para mí. Ayer fue el día. Lo planeé todo. Sin multitudes, sin clichés. La llevé al mirador panorámico donde tuvimos nuestra primera cita de verdad hace 5 años. Había preparado una cesta de picnic con champán, sus quesos caros favoritos, todo. El sol se estaba poniendo. Era perfecto. Me arrodillé. Sus ojos se abrieron como platos. Saqué la caja de madera hecha a medida, con mi corazón haciendo un solo de batería contra mis costillas. Le di todo el discurso sobre nuestro viaje, sobre mi amor por ella, sobre querer pasar mi vida con ella. Entonces abrí la caja. Su rostro, que había sido una máscara de expectación emocionada, simplemente se derrumbó. No solo se descompuso, fue un desplome bursátil en toda regla. Ya no me miraba a mí. Miraba a su alrededor como si le preocupara que alguien pudiera vernos. «Oh, Dios mío», Liam susurró, y su voz tenía el mismo tono que usaba cuando encontraba una araña en la bañera. ¿Esto? ¿Esto es todo? ¿Aquí? No hay nadie cerca para hacer una foto. Mi cerebro se sentía como un módem de acceso telefónico intentando conectarse a una página de internet de 1998. El chirrido era ensordecedor. Yo pensaba que esa era la gracia, tartamudeé. Solo nosotros. Finalmente, miró el anillo en la caja. Ni siquiera lo cogió. Es mono, dijo, y la palabra cayó como un yunque. Es un anillo de promesa muy bonito, quizá, pero la piedra ni siquiera es un diamante. Simplemente. Parece tan barato. ¿Barato? Mi anillo de $10.000, diseñado a medida, de origen ético y lleno de significado, era barato. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber recogido la cesta de picnic. Todo lo que recuerdo es el viaje de vuelta a casa. Fue la hora más larga y silenciosa de mi vida.
Ella suspiraba ruidosamente cada pocos minutos, un sonido diseñado para incitarme a hablar, a disculparme por el profundo insulto de mi proposición. Yo solo mantuve los ojos en la carretera. Llegamos a casa y anunció que estaba demasiado abrumada emocionalmente para hablar y se encerró en el dormitorio. Ahora mismo estoy sentado en el sofá. Probablemente ella esté ahí dentro enviando mensajes a la brigada del desayuno-almuerzo sobre el horror que acaba de soportar. Piensa que estoy aquí con el corazón roto, llorando por el futuro que se suponía que íbamos a tener. Y una parte de mí lo está, pero una parte mucho más grande está en mi portátil. La pestaña del concesionario local de coches ha estado abierta durante un mes. He estado configurando el coche de mis sueños en línea, una camioneta todoterreno, solo por diversión. Ella quería una Roca. Creo que prefiero tener 300 caballos de fuerza. Actualización. Buenos días, comunidad. Han sido 18 horas de locos. Gracias por todos los comentarios. Leerlos anoche mientras me maceraba en mi propia miseria realmente me ayudó. Me desperté al amanecer. No había dormido. Simplemente me quedé tumbado en el sofá, repitiendo la palabra barato en mi cabeza en bucle. Sobre las 6 de la mañana, me levanté. Jessica todavía dormía en el dormitorio, la reina en su castillo de decepción. Cogí la caja del anillo de mi chaqueta, mi cartera, mis llaves, y salí del apartamento sin hacer ruido. Mi primera parada fue la joyería. Sara, la dueña, estaba preparando su tienda para el día. Me vio entrar, vio la caja en mi mano, y su cálida sonrisa se desvaneció. Oh, cariño, no. Yo solo negué con la cabeza. Era barato, dije. Me miró completamente desconcertada. Le di la versión de 30 segundos de la historia, el mirador, el picnic, el vergonzoso comentario del anillo de promesa. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Esa chica, dijo, no se merece a un hombre que sabe lo que es un zafiro. Su amor estaba condicionado al tamaño de los quilates. Tú, querido, has esquivado una bala de cañón. Como es una verdadera santa y una astuta empresaria que sabe reconocer una buena historia, me devolvió el dinero íntegro. Dijo que pondría el anillo en su vitrina como una pieza única. Salí de allí con un cheque de caja por valor de $10.000. La voz responsable en mi cabeza, que se parece mucho a la de mi padre, me dijo que fuera directo al banco a depositar el cheque en mi cuenta de ahorros. Me dijo que fuera inteligente, que fuera maduro. Le dije a esa voz que se callara. Conduje directamente al concesionario. Entré con la energía de un hombre que no tenía nada que perder. El primer vendedor que se me acercó, un chico joven llamado Dave con una corbata increíblemente seria, preguntó, buscando mejorar. Algo así, dije, sacando el cheque de mi bolsillo. Acabo de liquidar una inversión a largo plazo fallida, y busco reinvertir el capital en un activo más fiable, específicamente esa camioneta todoterreno de color gris cactácea de ahí. Los ojos de Dave se iluminaron. Probablemente pensó que estaba loco, pero también olió una comisión. Un activo con 300 caballos de fuerza y un tubo de respiración opcional. ¿Me gusta? 2 horas después, tras la ronda de papeleo más liberadora que he firmado jamás, era el dueño de la camioneta de mis sueños. Salí de ese concesionario chirriando las ruedas, con las ventanillas bajadas, poniendo rock clásico a un volumen verdaderamente odioso. El olor a coche nuevo, el rugido del motor. Fue glorioso. Llegué a casa sobre el mediodía. Jessica estaba en la cocina, sorbiendo una taza de café con una expresión de profunda ofensa. Esperaba que volviera arrastrándome, lleno de disculpas y quizás con un anillo nuevo y menos barato. Ahí estás, dijo, con la voz chorreando con descendencia. Empezaba a pensar que me estabas ignorando. ¿Estás listo para disculparte y hablar de cómo vamos a arreglar este desastre? La miré, saqué el nuevo llavero del coche de mi bolsillo y lo hice tintinear un poco. La camioneta respondió alegremente desde la calle. No puedo hablar ahora, dije. Tengo que hacer unos recados. Me di la vuelta y salí por la puerta, dejándola allí de pie en un estado de completo y perplejo silencio. La expresión de su cara fue mejor que cualquier disculpa que pudiera haber recibido.
Actualización final. Buenas noches a todos. Para aquellos que han seguido esta montaña rusa emocional, bienvenidos a la última parada. La confrontación final ocurrió hace aproximadamente una hora. Volví de un paseo victorioso y Jessica me estaba esperando, con los brazos cruzados. El acto de reina benévola había desaparecido. Esto era pura furia de nivel directivo. Liam, vamos a hablar de esto ahora mismo, ordenó. He decidido que estoy dispuesta a perdonarte por la patética proposición. Podemos trabajar en ello, pero tenemos que volver y coger el anillo. Tuve que contenerme para no reírme a carcajadas. Ah, el anillo, dije, manteniendo un tono ligero y despreocupado. Sí, eso no va a pasar. Lo devolví esta mañana. Me devolvieron todo el dinero. Resulta que la joyera tiene una política de devolución para parejas sin gusto. Su mandíbula se desencajó literalmente. Fue cómico. ¿Lo devolviste? ¿Sin preguntarme? ¿Qué hiciste con el dinero? Ah, mira, esa es la mejor parte, dije, apoyándome en la encimera de la cocina. Cogí esos $10.000 y, en un momento de extrema claridad financiera, los usé como pago inicial de una camioneta todoterreno nueva. Está aparcada afuera. Su nombre es Bessie y no es barata. Simplemente está construida para resistir. Nunca he visto un rostro humano contorsionarse en tantos tonos diferentes de rabia. Era como un anillo de humor teniendo una convulsión. Gastaste nuestro dinero en una camioneta, chilló, y la palabra nuestro hacía todo el trabajo pesado. No, dije, haciendo estallar la OP. Seamos claros como el agua. Gasté mi dinero, que ahorré durante un año, para tu anillo, que llamaste barato y vergonzoso, en mi camioneta, que creo que es increíble. Tomaste tu decisión en el mirador. No querías el anillo, así que lo cambié por algo que nunca me miraría con decepción, a menos que me olvide de cambiarle el aceite. La discusión, si se le puede llamar así, degeneró rápidamente. Me llamó niño. Me llamó egoísta. Dijo que estaba tirando por la borda 5 años. La corregí, tú los tiraste cuando valoraste más un espectáculo público que un momento privado y una etiqueta de precio que una promesa. Hizo lo que sabía que haría, llamó por teléfono a la brigada del desayuno-almuerzo. Un minuto después, mi teléfono empezó a vibrar. Era Tiffany. Respondí en altavoz. Liam, Jessica está llorando. ¿Cómo puedes ser tan inmaduro y cruel? Bueno, Tiffany, dije alegremente, dijo que mi compromiso de por vida era barato, así que invertí en un motor de 6 cilindros en V en su lugar. Se llama diversificar tu cartera emocional. Dile que tenga una buena vida. Colgué y bloqueé su número, luego el de Madison, y luego el de Jessica. Le dije que la quería a ella y a todas sus pertenencias curadas fuera de mi apartamento para el final de la semana. El verdadero final, el pequeño lazo mezquino que corona todo este asunto, llegó esta tarde. Iba a salir a por una pizza y unas cervezas de celebración. Arranqué la camioneta, al salir a la calle, la vi de pie en la acera, rodeada de 3 maletas, tecleando furiosamente en su teléfono, esperando un coche de VTC. No pude resistirme. Reduje la velocidad de la camioneta hasta casi arrastrarme. Ella levantó la vista y me vio. Nuestras miradas se encontraron a través del parabrisas. Le dediqué una gran sonrisa, amigable y despreocupada. Le di a la bocina 2 pequeños toques alegres. Bip, bip. Luego pisé el acelerador, dejándola a ella y a su equipaje en una nube de mi polvo. Verla hacerse más pequeña en mi espejo retrovisor se sintió como el primer día del resto de mi vida. Ella quería un símbolo de estatus, pero no se dio cuenta de que el hombre que se lo ofrecía se suponía que era el premio. Supongo que soy un proyecto de mejora, pero al menos la camioneta viene con garantía. Gracias por escuchar, comunidad. Hora de esa pizza. Historia 3. Me fue infiel en las vacaciones que yo pagué, y luego me envió un mensaje de texto, conocí a alguien. Me quedo aquí. Le respondí, sigue tu corazón. Luego, llamé a la aerolínea, cancelé su vuelo de regreso y le corté el acceso a mi tarjeta de crédito.
Su siguiente mensaje era frenético, preguntando cómo se suponía que iba a volver a casa. Tengo 29 años, trabajo en finanzas y acabo de aprender por las malas que algunas personas no tienen ni lealtad ni vergüenza. Mi ahora exnovia, Rachel, pensó que podía tenerlo todo. Aviso, estaba equivocada. Rachel y yo llevábamos saliendo 2 años. Ella tenía 26, trabajaba a tiempo parcial en alguna boutique y, sinceramente, no era la persona más ambiciosa que había conocido, pero era divertido estar con ella y teníamos buena química. Yo ganaba un buen dinero, así que no me importaba cubrir la mayoría de nuestros gastos. Ella contribuía de vez en cuando, pero yo era definitivamente el que aportaba la mayor parte del dinero. Para su cumpleaños de este año, decidí sorprenderla con un viaje a Costa Rica. Llevaba tiempo hablando de que quería ir a un lugar tropical, y pensé que una semana en el paraíso sería perfecta. Encontré un complejo turístico increíble justo en la playa. Reservé una suite con vista al mar, el paquete completo. Me costó unos $6.000 en total, pero quería que fuera especial. Rachel estaba loca de contenta cuando se lo dije. Empezó a planear atuendos e investigar actividades de inmediato. Yo me encargué de todas las reservas y la añadí como usuaria autorizada en una de mis tarjetas de crédito para que pudiera encargarse de cualquier extra durante el viaje, tratamientos de spa, excursiones, lo que quisiera. Confiaba en que sería razonable con ello. Se suponía que el viaje sería relajante para ambos. Últimamente había estado trabajando horas de locura y necesitaba un descanso. Rachel se había estado quejando de que ya no hacíamos nada emocionante, así que esta parecía la solución perfecta. Una semana en el paraíso, solo nosotros dos, sin distracciones. Volamos un lunes por la mañana y todo empezó genial. El complejo turístico era increíble. Nuestra habitación era perfecta y Rachel parecía genuinamente feliz. Los primeros días, hicimos lo típico de las vacaciones, descansamos junto a la piscina, caminamos por la playa, tuvimos cenas románticas. De hecho, me sentía bastante bien con nuestra relación. Pero para el miércoles, empecé a notar que Rachel actuaba de forma diferente. Estaba constantemente con el teléfono, incluso durante las comidas. Cuando le pregunté, dijo que solo estaba publicando fotos y manteniendo el contacto con amigos en casa. De acuerdo, pero parecía excesivo. El jueves, ella quería ir a una excursión de tirolina mientras que yo prefería quedarme en el complejo y relajarme. Yo estaba deseando desconectar de verdad, pero ella insistió en que sería divertido. Llegamos a un acuerdo y ella fue con un grupo turístico mientras yo pasaba el día en el spa. Cuando volvió esa noche, estaba rara, muy enérgica y habladora, pero también distante de alguna manera. No paraba de mirar el teléfono y sonreír a los mensajes. Cuando le pregunté qué tal la tirolina, me dio detalles básicos, pero parecía distraída. Primera señal de alerta. El viernes, las cosas empeoraron. Rachel quería ir al pueblo de compras y a hacer turismo otra vez. A mí no me interesaba mucho hacer de turista, pero ella parecía decidida a ir. Esta vez fue sola mientras yo me quedé en la piscina. Estuvo fuera como 6 horas y volvió casi sin compras que mostrar. Esa noche en la cena, estaba claramente en otro mundo mentalmente, respondía a mis preguntas con respuestas cortas y se pasó la mitad de la cena enviando mensajes. Cuando se lo recriminé, se puso a la defensiva y dijo que yo era un controlador. Tuvimos nuestra primera pelea de verdad del viaje allí mismo en el restaurante. El sábado era nuestro último día completo y yo esperaba que pudiéramos arreglar las cosas. Pero Rachel anunció que quería hacer paralelismo con otro grupo turístico. A estas alturas, yo estaba molesto pero pensé, da igual. Que haga sus actividades y yo disfrutaré de las comodidades del complejo. Se fue sobre el mediodía y no supe de ella en toda la tarde. Ni mensajes, ni noticias, nada. Empecé a preocuparme sobre la hora de la cena porque llevaba 7 horas fuera. Intenté llamar, pero saltaba directamente el buzón de voz. Finalmente, sobre las 9 de la noche, recibí un mensaje suyo. Decía que había conocido a gente del grupo turístico y que estaban tomando algo en el pueblo. Que volvería tarde y que no la esperara. Me irrité, pero pensé que solo estaba desahogándose después de nuestra pelea.
El domingo por la mañana, se suponía que debíamos hacer el registro de salida e ir al aeropuerto para nuestro vuelo de la tarde. Me desperté solo en la habitación sin rastro de Rachel. La mayoría de sus cosas seguían allí, pero ella no. Intenté llamar y enviar mensajes sin respuesta. Pasó el mediodía. Pasó nuestra hora de salida. Empezaba a preocuparme de verdad de que le hubiera pasado algo malo. En recepción dijeron que no la habían visto desde ayer. Finalmente, sobre las 3 de la tarde, recibí un mensaje que lo cambió todo. Rachel decía que había conocido a alguien especial y había decidido alargar su estancia. Que lo sentía, pero que era algo que tenía que explorar. Que ya encontraría su propio camino a casa cuando estuviera lista. Leí ese mensaje unas 10 veces, intentando procesarlo. Mi novia de 2 años me había abandonado en las vacaciones que yo pagué para liarse con un tipo cualquiera que había conocido haciendo parabelismo. El descaro era increíble. La llamé de inmediato, pero saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje preguntándole en qué demonios estaba pensando y exigiéndole que me devolviera la llamada. Sin respuesta. Le envié varios mensajes pidiendo una aclaración y no obtuve nada. Esa noche, recibí un último mensaje de ella. Dijo que sabía que era repentino, pero que había conocido a alguien que la hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. Que se quedaba en Costa Rica para ver a dónde iban las cosas. Me pidió que no la contactara y dijo que ya se pondría en contacto cuando aclarara sus ideas. La falta de respeto era alucinante. No solo me había sido infiel, sino que me lo estaba restregando en la cara y pidiéndome que simplemente lo aceptara, como si debiera alegrarme de que ella encontrara el amor mientras destruía nuestra relación. Pasé la noche del domingo en esa habitación de hotel alternando entre la rabia y la incredulidad. Una parte de mí quería localizarla y enfrentarla. Otra parte solo quería volar a casa y fingir que esto nunca había sucedido. Pero sobre todo, estaba furioso porque me hubieran tomado por tonto de esa manera. El lunes por la mañana, tuve que tomar una decisión. Nuestros vuelos originales eran esa tarde, pero obviamente, Rachel no iba a tomar el suyo. Podía cambiar mi billete y volar a casa solo, o podía quedarme e intentar arreglar las cosas. Pero sinceramente, ¿qué había que arreglar? Ella había dejado su elección bastante clara. Fue entonces cuando decidí que si Rachel quería seguir su corazón, yo la ayudaría a hacerlo como es debido. Primero, llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito y eliminé a Rachel como usuaria autorizada. Les dije que ya no estaba autorizada a realizar ningún cargo y que rechazaran cualquier intento futuro. Lo gestionaron de inmediato y dijeron que cualquier cargo realizado después de ese momento sería denegado automáticamente. Luego, llamé a la aerolínea y cancelé el billete de vuelta de Rachel. Como estaba reservado a mi nombre y con mi tarjeta de crédito, me dejaron cancelarlo sin problemas. Al ser una cancelación el mismo día, perdí la mayor parte del dinero. Solo recuperé unos $50 como crédito para futuros viajes. Pero si Rachel estaba empezando una nueva vida en Costa Rica, de todos modos no necesitaría ese vuelo a casa. Pensé que si iba en serio con esta nueva relación, su nuevo novio podría encargarse de cómo llevarla a casa. Yo había terminado de ser su red de seguridad financiera. Luego, empaqué la mayoría de sus pertenencias, dejé el hotel y tomé mi vuelo original a casa. Dejé sus cosas con el conserje y les dije que alguien las recogería eventualmente. Me quedé con algunas de sus cosas esenciales, ya que obviamente se había llevado algunas cosas cuando se fue a su aventura romántica. El vuelo a casa fue extraño. Esperaba sentirme devastado o con el corazón roto, pero sobre todo me sentí aliviado, como si me hubieran quitado un peso de encima. Rachel me había mostrado exactamente quién era y, sinceramente, estaba agradecido de descubrirlo más pronto que tarde. Llegué a casa el lunes por la noche e intenté volver a la rutina normal. No le conté a nadie lo que pasó de inmediato porque todavía lo estaba procesando. Pensé que ya me ocuparía de las secuelas emocionales más tarde y simplemente me centraría en seguir adelante. El martes por la mañana, recibí el primer mensaje de pánico de Rachel. Intentó pagar algo y su tarjeta fue rechazada. Preguntó qué pasaba y por qué la tarjeta no funcionaba. Lo ignoré. Unas horas más tarde, recibí otro mensaje preguntando si había algún problema con la cuenta.
Dijo que realmente necesitaba que la tarjeta funcionara porque no tenía suficiente efectivo para cubrir sus gastos. Seguí ignorándolo. Esa tarde, los mensajes se volvieron más frenéticos. Rachel aparentemente había llamado a la compañía de la tarjeta de crédito y se había enterado de que la habían eliminado como usuaria autorizada. Exigía que lo arreglara de inmediato porque estaba atrapada sin acceso a dinero. Para la noche, también se había dado cuenta de que su vuelo estaba cancelado. Los mensajes eran ahora de pánico total, preguntando cómo se suponía que iba a volver a casa sin billete y sin tarjeta de crédito. Dijo que esto era cruel y que yo estaba siendo vengativo. Finalmente, sobre la hora de la cena, me llamó directamente. Casi no contesto, pero decidí escuchar lo que tenía que decir. Estaba llorando y en pánico, diciendo que no podía permitirse quedarse en Costa Rica y que no sabía cómo iba a volver a casa. Le expliqué con calma que, como había decidido empezar una nueva vida con alguien que acababa de conocer, supuse que ya no necesitaría mi apoyo financiero ni mis arreglos de viaje. Solo intentaba ayudarla a comprometerse plenamente con su elección. Empezó a gritar sobre cómo no podía simplemente abandonarla en un país extranjero sin dinero. Dijo que esto era cruel y vengativo y que yo estaba siendo una persona terrible. Preguntó cómo se suponía que iba a volver a casa ahora. Le dije que eso ya no era realmente mi problema. Había dejado claro que nuestra relación se había acabado cuando decidió engañarme con un desconocido. Si quería volver a casa, tendría que arreglárselas por sí misma, igual que se las había arreglado para traicionarme. Rachel siguió llorando y suplicándome que la ayudara. Dijo que el chico que había conocido había resultado ser una decepción y que había cometido un gran error. Solo quería volver a casa y arreglar las cosas entre nosotros. Demasiado poco y demasiado tarde. Le dije que había quemado ese puente cuando eligió engañarme en lugar de tener una conversación adulta sobre los problemas de nuestra relación. Las acciones tienen consecuencias, y estas eran las suyas. Me colgó, pero los mensajes siguieron llegando durante los días siguientes, de todo, desde disculpas hasta amenazas y historias tristes sobre estar atrapada y asustada. Los ignoré todos. Ya no era asunto mío. Unos 10 días después, me enteré por amigos en común de que Rachel finalmente había conseguido volver a casa. Al parecer, tuvo que llamar a sus padres y rogarles que le enviaran dinero para un hotel y un nuevo vuelo. No estaban nada contentos de tener que rescatar a su hija adulta de sus propias malas decisiones. Resulta que su aventura romántica se había desmoronado bastante rápido una vez que la realidad se impuso. El chico que había conocido era, al parecer, un turista que solo buscaba una aventura de vacaciones, no una relación seria. Cuando Rachel empezó a hablar de quedarse permanentemente y de necesitar ayuda financiera, él se esfumó de inmediato. Así que se quedó atrapada en Costa Rica sin dinero, sin vuelo y sin prospecto romántico. Tuvo que tragarse su orgullo y llamar a mamá y papá para que la rescataran del lío que ella misma había creado. La historia que contó a la gente fue que habíamos roto en vacaciones y que yo la había dejado tirada por venganza. Convenientemente, omitió la parte de que me había engañado con un tipo cualquiera que acababa de conocer. Es increíble cómo cambia la narrativa cuando se necesita compasión. Sin embargo, la mayoría de nuestros amigos se dieron cuenta de la verdad. Conocían a Rachel lo suficiente como para leer entre líneas. Además, algunas personas habían visto sus publicaciones en redes sociales desde Costa Rica y notaron que no estaba precisamente desconsolada por nuestra ruptura hasta que necesitó ayuda para volver a casa. Rachel intentó contactarme unas cuantas veces más durante las semanas siguientes. Dijo que había aprendido la lección y quería volver a intentarlo, prometiendo que las cosas serían diferentes y que nunca más me daría por sentado. El típico discurso de disculpa del infiel. Nunca respondía nada de eso. ¿Para qué? Me había mostrado exactamente quién era cuando pensaba que tenía una red de seguridad. Ahora quería volver porque su aventura no había funcionado y necesitaba seguridad financiera de nuevo. Un mes después, me la encontré en una cafetería en el centro. Tenía mal aspecto, como si no hubiera estado durmiendo bien. Intentó acercarse a mí y empezar una conversación, pero simplemente pagué mi bebida y me fui. Nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que pasó. Más tarde me enteré de que había estado teniendo problemas económicos desde que rompimos.
Resulta que cuando trabajas a tiempo parcial en una boutique y tu novio cubre la mayoría de tus gastos, perder ese sistema de apoyo te golpea bastante fuerte. Había tenido que volver a vivir con sus padres y coger turnos extra solo para llegar a fin de mes. Mientras tanto, a mí me iba genial. Usé el dinero que habría gastado en Rachel para hacer un viaje en solitario a Japón, una experiencia increíble y mucho mejor que lidiar con dramas de pareja. Empecé a salir de nuevo y conocí a alguien que realmente aprecia lo que aporto. Toda la situación me enseñó una lección valiosa sobre establecer límites y no tolerar la falta de respeto. Rachel pensó que podía tenerlo todo, engañarme mientras me mantenía como su plan de respaldo financiero. Cuando eliminé esa red de seguridad, se dio cuenta de lo bien que lo había tenido. Algunas personas calificaron mi respuesta de dura, pero sinceramente, creo que fue proporcional. Ella tomó una decisión calculada de traicionarme de la peor manera posible. Yo tomé una decisión calculada de dejarla vivir con las consecuencias de esa elección. Si vas a dinamitar tu relación por un extraño que acabas de conocer, más vale que estés preparado para afrontar las consecuencias tú mismo. No esperes que la persona a la que traicionaste limpie tu desastre cuando la realidad te golpee. Rachel aprendió esa lección por las malas. Quería seguir su corazón, así que me aseguré de que pudiera hacerlo sin ninguna ayuda de mi parte. A veces, la mejor venganza es simplemente dar un paso atrás y dejar que la gente se ocupe de los resultados de sus propias acciones. Mirando hacia atrás, estoy agradecido de que todo esto sucediera. Es mejor descubrir quién era realmente Rachel después de 2 años que después de un matrimonio e hijos. Me hizo un favor al mostrar su verdadera cara cuando las apuestas aún eran relativamente bajas. Ahora estoy con alguien que nunca soñaría con serme infiel en unas vacaciones que yo pagué, alguien que aprecia el esfuerzo que pongo en nuestra relación en lugar de darlo por sentado. Rachel puede seguir trabajando en esa boutique y viviendo con sus padres mientras yo disfruto de ser realmente valorado. Lo más gracioso es que Rachel probablemente pensó que su nuevo chico daría un paso al frente y se encargaría de todo una vez que yo estuviera fuera de escena. Pero resulta que las aventuras de vacaciones no suelen venir con apoyo financiero y arreglos de viaje. ¿Quién podría haberlo previsto? Aprendió por las malas que quemar puentes tiene consecuencias. No puedes tratar a la gente como basura y luego esperar que te saquen del apuro cuando tus malas decisiones te alcanzan. Me alegro de haber sido lo suficientemente inteligente como para no seguir permitiendo su comportamiento. Esa es la verdadera lección aquí. Conoce tu valor y no dejes que la gente te pisotee solo porque te importan. Rachel asumió que yo siempre estaría ahí para rescatarla, sin importar lo mal que me tratara. Suposición equivocada. A veces, lo mejor que puedes hacer por alguien es dejar que se enfrente a las consecuencias naturales de sus elecciones. Rachel quería independencia y emoción, así que le di exactamente eso, sin red de seguridad, sin respaldo financiero, solo pura independencia. Obtuvo lo que pidió.